Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos al programa radiofónico Jueves Logístico, que es realizado por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Su servidor, Cristian Ornelas, Isaac García y Eduardo Cordero. Hoy jueves 26 de marzo, transmitiendo desde Radio Cusey. En esta emisión contamos con la presencia del licenciado y maestro Néstor Saldaña. Un aplauso, por favor. Hoy les informaremos sobre las noticias más relevantes relacionadas con la logística y el transporte. También tendremos una entrevista con nuestro invitado especial y para finalizar el programa tendremos una dinámica donde todos pueden participar por un premio sorpresa. Pónganse cómodos, sírvanse un café y quédense con nosotros porque la práctica de hoy se va a poner buena. ¡Comenzamos! Para dar inicio a la sesión, comenzaremos con las noticias más relevantes de la logística y transporte a cargo de mi compañero Eduardo. Muy buenos días, chicos, bienvenidos a este espacio informativo donde analizamos cómo la logística conecta al mundo y transforma nuestra vida diaria. Hoy les traigo dos noticias clave, una nacional y otra internacional, que están impactando directamente el transporte, el comercio y la economía global. Comenzamos en México. Una situación preocupante se vive actualmente en el Golfo de México, donde un derrame de petróleo ha afectado cientos de kilómetros de costa. Este incidente ha encendido las alertas tanto ambientales como económicas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado con certeza la causa del derrame, lo que ha generado incertidumbre, críticas y preocupación en distintos sectores. Pero más allá del impacto ecológico, hay una pregunta clave. ¿Qué significa esto para la logística? La respuesta es clara, mucho más de lo que aparece. El Golfo de México es una de las zonas más importantes para el transporte marítimo del país, por donde circulan buques que trasladan petróleo, combustibles y mercancías clave. Cuando ocurre un derrame como este, las rutas marítimas pueden verse restringidas, los puertos incrementan sus controles y las operaciones logísticas se vuelven más lentas y costosas. Esto puede traducirse en retrasos, en entregas, aumento en costos de transporte y afectaciones en la distribución de combustibles. En otras palabras, no es solo un problema ambiental, eso también es un golpe directo a la cadena de suministro energética de México. Y cuando la energía se ve afectada, todo lo demás también. Ahora vayamos al panorama internacional. La relación comercial entre México y China atraviesa un momento de tensión. Esto debido a la implementación de nuevos aranceles por parte de México, productos importados. Estas medidas que buscan proteger a la industria nacional ha generado una respuesta inmediata del país asiático. ¿Y por qué esto es relevante para la logística? Porque estamos hablando de uno de los flujos comerciales más importantes del mundo. China es uno de los principales proveedores globales y cualquier cambio en los costos de importación impacta directamente en cómo se mueven los productos a nivel internacional. Por ejemplo, buscar nuevos proveedores en otros países, modificar rutas de transporte o incluso relocalizar operaciones hacia las regiones más cercanas, lo que conocemos como nearshoring. Esto cambia completamente la dinámica y la cadena de suministro. Ya no se trata solo de transportar productos, sino de replantear desde dónde y cómo y a qué costo se mueve cada mercancía. Y esto invariablemente termina impactando al consumidor final. Así que la próxima vez que escuches sobre un derrame de petróleo o un conflicto comercial entre países, recuerda que detrás de cada uno de estos eventos hay una red de logística que mantiene el movimiento al mundo, desde barcos que cruzan nuestros mares hasta productos que llegan a nuestras manos. La logística está presente en todo. Bien, ahora continuaremos con la sección más esperada, la entrevista. Hoy nos acompaña un perfil interesante, el maestro Néstor Saldaña. Él es el abogado de formación y hoy docente en el CUSEI. Maestro, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y con un gusto estar aquí con ustedes para compartir algunas experiencias. Muchas gracias, maestro. Nos alegra que nos pueda acompañar en la sección del día de hoy y podamos seguir compartiendo una poca experiencia y conocerlo sobre usted y su trayecto laboral. Muchas gracias, aquí estoy a sus órdenes.
Tomando como en cuenta sobre su trayectoria laboral, usted viene del mundo de la justicia y hoy forma ingenieros. ¿Cómo se mezclan estos dos mundos en su día a día? Se mezclan, o creo yo que es importante que en cada oficio o profesión que desarrollemos, cada persona, debemos de conocer dónde el aspecto legal se involucra para no tener una responsabilidad más adelante. Es decir, en la actividad que yo me dedique, yo necesito saber si mi actividad es legal, si es lícita, y si no cumplo con esas obligaciones o con esa actividad, qué problemas legales puedo enfrentar, ¿sí? A nivel profesional, que es lo que vemos aquí en el centro universitario, todas las carreras tienen una responsabilidad legal, ¿sí? Es decir, tenemos que conocer hasta dónde estamos permitidos por hacer en nuestras actividades, dónde nos excedemos o dónde incurrimos en una responsabilidad. Entonces, la parte que se mezcla es eso, poderle dar a conocer a los estudiantes, en este caso, del centro universitario, las herramientas legales para que conozcan cuáles son sus responsabilidades y cuáles son o sus excesos o en su momento alguna responsabilidad que puedan tener por su desempeño profesional. Entonces es en esencia dentro de las materias que tengo el gusto de impartir en este centro, es esa la condición que se les comenta a los compañeros estudiantes, ¿sí? Conocer todo el ámbito legal para que ellos puedan desempeñar su carrera una vez que sean egresados con la tranquilidad y la seguridad de que no encontrarán algún problema legal con su desempeño en sus actividades. Ok, muy bien, maestro. Y como aprendizaje que más aplica hoy en su vida diaria, ¿cuál sería? Bueno, uno de los aprendizajes que yo creo que día a día vamos aprendiendo cosas nuevas, pero definitivamente, y voy a tocar el tema de la ética, sí, que en todas las carreras que imparte la Universidad de Guadalajara se lleva un poquito de esta materia. ¿Y qué implica? Bueno, la ética de manera general implica sobre saber distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, algo que definitivamente nos va a ayudar a todos en cualquier actividad es hacer las cosas bien, ¿sí? Hacerlas con gusto, hacerlas de corazón, hacerlas con el mayor profesionalismo que se pueda. ¿Para qué? Para poder tener un resultado positivo de nuestras actividades, y eso a futuro, pues vamos a tener una satisfacción personal y con ello vamos a tener incluso una tranquilidad. Lo puedo ejemplificar muy, muy fácilmente. En mi medio, el medio legal, el llevar a cabo un proceso de la mejor manera, un proceso legal de la mejor manera, el resultado, al serme favorable porque se hicieron las cosas bien, ¿sí? Pues nos da esa tranquilidad y esa satisfacción hacia la persona que representamos. El caso que yo le ejemplifico mucho a los compañeros de aquí del centro universitario en sus diferentes carreras, que me toca participar mucho con los compañeros de mecánica electrónica, con los de ingeniería civil, pues es precisamente en su campo profesional hacer las cosas bien. La gente les va a reconocer esa labor, les va a decir lo hicieron muy bien, tiene una utilidad a la sociedad, ¿sí? Y es la satisfacción personal que van a tener. En cambio, hacer las cosas de la forma no adecuada, pues además de que también vamos a tener el disgusto de las personas y va a ser muy reconocido ese disgusto, a su vez pudiéramos caer en esa responsabilidad profesional. Entonces, para mí, una de las enseñanzas que más vamos a aplicar durante toda nuestra vida, no nomás profesional, nuestra vida particular, pues es hacer las cosas de la mejor manera, de la forma correcta. Sí. Sí, también como comentando que el proceso que lleva para poder satisfacer ahora sí a sus, como el cliente, pues para poder estar con lo que les pide y poder organizarse mejor. Así es. De hecho, parte de lo que yo hago mucho énfasis, yo lo aplico en mi vida profesional, es, si bien es cierto, en todas las profesiones, pues siempre vamos a tener como esa parte ligada al comercio, ¿sí? Porque es prestar un servicio, es hacerle ver a las personas que requieren nuestros servicios cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Y es donde yo distingo las cosas bien, las cosas mal. Es decir, si a mí vienen y me proponen hacer una cosa que no es la correcta, que yo sé que va a salir mal, que no vamos a tener el resultado favorable, pues entonces no tiene caso hacerlo, ¿sí? Y nuestra obligación como profesionistas
pues es hacerles ver a estas personas que recurran con nosotros cuál es la forma correcta y el resultado esperado. Si nos plantean una cosa diferente, creo yo que ahí es donde entra un poquito el tema ético, de decir, esa no es la forma correcta y no vamos a tener el resultado que se está esperando, ¿sí? Entonces, parte que tenemos que tomar como profesionistas es esa situación, poderles explicar hasta dónde sí podemos hacer las cosas con un resultado favorable o como se espera, ¿sí? Maestro, sabemos que usted tiene poco más de 10 años dando clases aquí en el centro universitario. ¿A usted qué diría que es lo que más le apasiona de dar clases? Es una experiencia muy bonita la docencia, pero definitivamente el ver alumnos inquietos, con la curiosidad de saber más sobre las materias que uno puede impartir o que a veces me han hecho planteamientos ya sobre los campos profesionales, pues yo creo que es de las cosas más significativas para uno como docente. Hay compañeros que desde semestres muy tempranos, vaya primero, segundo, tercero, pues incluso ya están involucrados en lo que es su perfil profesional. Entonces, cuando me toca impartirles alguna materia, vienen esas dudas, ¿no? Oiga, yo trabajo en esto, tengo unas inquietudes con lo que usted me está explicando, los alcances legales, las responsabilidades, y me plantean un caso específico. Entonces, el poder ayudar, poder participar en esas dudas que ya son reales, ¿sí? Y poder orientar a los estudiantes para irlos formando, vaya, como profesionales, y el día que sean egresados, pues hagan las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que más gratificantes son para uno como docente. Sí, pues también sabemos que las habilidades legales es algo que cualquier egresado de cualquier carrera lo necesita día con día. Así es. ¿Usted qué cree habilidades de un abogado? ¿Cree que necesita un estudiante de una ingeniería? Todos los ingenieros o todas las profesiones, y decía yo hace un momento, todas las personas necesitamos saber aspectos básicos, ¿sí? ¿Qué son los aspectos básicos? Como abogado, conocemos de manera general la ley en el sentido de decir dónde tengo una responsabilidad de carácter civil, dónde puedo tener una responsabilidad de carácter penal, y que es algo que cualquier persona en una actividad debe conocerla. Es decir, a mí me piden un servicio, lo hago mal, puedo tener una responsabilidad civil. ¿En qué se traduce? Una responsabilidad económica. Ok, pero si también hago las cosas mal, porque yo lo decidí queriendo engañar a la persona que le prestó el servicio, puedo incurrir en una responsabilidad penal. ¿Y qué implica? Ya es un delito y encontraremos sanciones no económicas, sino privativas de la libertad, es decir, incluso ser recluidos en un centro penitenciario por esa situación. Entonces, ¿qué es importante conocer como ingenieros o en cualquier profesión o actividad? Pues es esas diferencias y cuidar nuestras actividades para no caer en esas responsabilidades, ya sea de materia civil, ya sea de materia penal, y mejor desarrollar nuestras actividades pues de la mejor manera. Sí. Claro, totalmente. Y considero que es una muy buena idea o experiencia en la forma en la que nos desarrollamos en este ambiente, en la forma en la que debemos de trabajar, siempre con ética y legalidad para distinguir lo que es viable y lo que no, y hacerlo saber para no incurrir en alguna incidencia. Pero hay algo que nos llama mucho la atención. Tenemos en cuenta que usted fue director de homicidios, ¿correcto? Así es. Ahí dentro de esa gestión, ¿cómo se organizaba al momento de una investigación criminal? Porque realmente incluye muchos aspectos, ¿no? Legalidades, formas de actuar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no. Así es. Lógicamente hay un equipo de trabajo, ¿sí? No es una actividad que desarrolle una sola persona. Me tocó ser parte de la unidad de homicidios en la Fiscalía del Estado por más de 18 años, donde fui director por aproximadamente 8 años. Entonces, es un trabajo de equipo, no es un trabajo individual, no es un trabajo de una persona. Entonces, ¿cómo se logra trabajar? Distribuyendo la carga de trabajo y lo que es una investigación. Una investigación se lleva a cabo con labores de campo,
¿sí? Que implica salir a la calle, desde buscar, en los términos técnicos, buscar indicios. ¿Qué son los indicios? Todo aquello que nos ayude a esclarecer, como puede ser desde casquillos, un cuchillo, sangre, huellas. Entonces hay que salir a campo y hay que designar personas para esa labor, ¿sí? Revisar cámaras particulares, cámaras del sector público, buscar testigos, ¿sí? Pero se complementa mucho con la labor con la labor de escritorio o de gabinete. ¿Cuál es esa labor de gabinete? Bueno, revisar el perfil de las víctimas, revisar perfiles de agresores, revisar política criminal, es decir, en ciertas zonas qué incidencias tenemos, qué tipo de incidencia, qué tipo de delitos, ¿sí? En el tema que yo veía, que era el tema de homicidio, yo veía por zonas qué tipo de homicidio se daba más, es decir, si eran por robos, si era por cuestión de delitos contra la salud, ¿sí? Entonces teníamos que ir clasificando esa parte que comúnmente se le llama como un trabajo de inteligencia, pues es totalmente de gabinete. Entonces la labor de campo con la labor de gabinete se tiene que complementar, ¿sí? Se designa personas para hacer ambas labores y poder ir avanzando de una manera simultánea, compartiendo la información, ¿sí? Para poder llegar a un resultado, ¿sí? Entonces, esa forma de trabajar, pues digo, insisto, no era de una persona, es todo un equipo que por lo menos para llevar a cabo una investigación se requieren, o en la forma en que se venía trabajando, por lo menos 15, 20 personas para realizar una investigación cuidadosa, detallada, buscando un resultado favorable. ¿Cuál es el resultado? Bueno, identificar al agresor y saber el motivo, ¿sí? Saber por qué ocurrió, para poder llevar esa investigación ante un juez, ¿sí? Claro, porque sin duda alguna, esto, como lo menciona, implica muchos factores, no solamente el trabajo lo puede hacer uno, sino varias personas trabajando en equipo para al final del día, como lo menciona, identificar la causa raíz, entender todos los factores por los que se puede haber originado y encontrar al final del día el motivo o la causa por la que fue ese tipo de homicidios o el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Y esto, creo que todos en nuestra carrera profesional, imagino, al igual usted, hemos afrontado diversos retos. Algo que nos ha marcado en nuestra carrera profesional. ah, ¿Ha tenido una experiencia que le ha marcado en su trayecto que nos pudiera compartir? Y definitivamente era un área difícil porque se ve la forma en que una persona perdió la vida. Trabajar con deudos, con familiares que traen el dolor, yo creo que es una de las experiencias más difíciles en cuestión de cómo abordarlos, cómo tratarlos. Digo, bien es cierto, mi perfil es abogado, ¿sí? En la carrera o en la etapa de estudiante como tal, nunca llevamos una materia que nos ayudara a entender el cómo tratar a una persona en un duelo, ¿sí? Y sobre todo que era un duelo violento, ¿sí? Que definitivamente es muy diferente el duelo cuando venimos con una persona que ha estado enferma por mucho tiempo y que sabemos cuál va a ser la forma en que va a terminar, a cuando es algo que no prevemos y que en 5 minutos se dejó de tener contacto con un familiar y sucede una situación como era un homicidio. Entonces, el trabajar con personas, informándoles a veces qué es lo que acaba de pasar, sí, que no están ni enterados que un familiar fue víctima de un delito tan cruel como es un homicidio. Entonces son las experiencias que vamos ganando o que nos dejan muy marcados, ¿no? Saber abordarlos, tener tacto, tener empatía con ellos, ¿sí? Entonces no es fácil, es algo que se va desarrollando día a día con el paso del tiempo, de los años o con los mismos eventos que vamos teniendo. Desgraciadamente Guadalajara, incluso el estado de Jalisco, pues no tenemos los mejores niveles de seguridad, pero en lo personal ha ayudado o me ha ayudado para poder
tener esa empatía con familiares y tratar de abordarlos de una manera objetiva a pesar de las circunstancias que ellos viven, ¿sí? Y eso ha ayudado porque al final una parte muy importante, retomando la pregunta anterior de la investigación, pues es la propia información que la familia puede aportar, ¿sí? Actividades de la víctima o problemas que tenía. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Teniendo esa empatía con la familia, ¿sí? Si no se logra, simplemente se va a marcar un gran abismo entre quienes investigan con los familiares y va a ser difícil que haya esa mancuerna de trabajo para un éxito de una investigación. Sí, totalmente. Y creo que eso es todo muy delicado porque tenemos en cuenta cada persona reacciona de una manera diferente y como lo mencioné, debemos de tener ese tacto, cuidado o entender la forma en cómo podemos bajar esa información o transicionarla para que no se sientan de esa manera abrumados por ese tipo de incidencias o situaciones. Así es, hay un término legal que se utiliza mucho para efecto de cuidarlo, que es revictimizar, ¿sí? A las personas. Entonces, ya en el tema de homicidio, son considerados como víctimas indirectas, pues los propios familiares. Entonces, ya la primera victimización que se les dio es con agredir a un familiar. Y si las autoridades en su labor de investigación no se tiene ese tacto, pues es donde caen en una revictimización, ¿sí? Que incluso, pues bueno, es considerado como una situación o como una responsabilidad a los servidores públicos, pero de ahí es donde se tiene que cuidar mucho el cómo abordar a las personas, ¿sí? Bien, maestro. Retomando su trayectoria laboral y hoy en la actualidad que es docente, ¿cómo mantiene usted su objetivo de la calma en puestos de alta responsabilidad y presión social? Muy buena pregunta, porque como les comentaba ahorita, es un tema muy delicado, ¿sí? Y cada familia, en cada caso, pues ellos buscan respuestas, buscan soluciones, ¿sí? Y con los altos niveles de inseguridad que se tienen aquí en Jalisco, pues es muy complicado porque todos quieren un resultado inmediato, ¿sí? Desgraciadamente las instituciones públicas pues dependen de los recursos que se les asignan por las partidas presupuestales y de ahí depende la cantidad de personas que se tienen para poder realizar investigaciones, que no es suficiente a la capacidad de personas no es suficiente al número de investigaciones que se tienen. Entonces, una manera de tratar de mantener pues la objetividad y la calma pues era viendo las investigaciones de manera profesional, ¿sí? Sin que nos afecte en un nivel personal. Claro que hay eventos que son muy sensibles a la sociedad, ¿sí? Y que como persona no los podemos dejar a un lado. Me refiero a temas mujeres, temas niños, ¿sí? Que digo, cualquier vida humana es importante, pero hay situaciones que eran más sensibles todavía. Entonces, no nos alejamos de esa realidad, pero no podíamos caer en un momento de desesperación, ¿sí? Porque perdemos esa objetividad. Entonces teníamos que mantener una calma, un profesionalismo o una visión siempre en pro de una investigación, ¿sí? Y era la manera que se trabajaba, ¿sí? Para buscar un resultado favorable, poderle dar a las víctimas que son integrantes de una sociedad, darles ese resultado que ellos esperan, ¿sí? Sí es difícil, es complicado, se tiene que buscar la manera, pero yo les hablaba que se trabaja con un equipo de personas. Esa misma objetividad se trata de que todos la tengan, ¿sí? Que nadie se desespere, que nadie quiera avanzar más rápido que los demás o que trabaje más despacio que los demás para que todos podamos ir avanzando en un mismo sentido. Entonces, esa forma de buscar la calma, pues era para todos, ¿sí? Y poder llevar a cabo una investigación de la mejor manera. También retomando como lo que nos comentó sobre las actividades que hay en Jalisco y las investigaciones, algunos ciudadanos no les tiene muy claro cómo funciona la Procuración de Justicia. ¿Algún consejo que les pueda compartir para que lo puedan entender de la mejor manera? Todo el sistema de procuración o de justicia es muy complejo.
Podríamos hablar mucho tiempo sobre cómo funciona. Digo, yo encantado de poderlo explicar, pero de una manera muy sencilla. La Procuración de Justicia es la encargada de investigar una denuncia donde se presume un delito y determinar si lo hay o no lo hay y llevar el caso ante un juez. Esa es una manera muy práctica, muy sencilla. Ya de manera detallada, de manera particular, porque cada quien puede tener diferentes dudas, cualquier ciudadano puede tener inquietudes, yo les aconsejaría acercarse a alguien especialista en temas de seguridad, llámese un abogado, llámese, hay perfiles especialistas en temas de seguridad, para poder conocer de manera detallada. Igual yo quedo a las órdenes de quien guste tener el mayor conocimiento y que yo les pueda compartir. ¿Por qué? Porque las instituciones de seguridad, entre tanta labor que tienen a cargo, no hay un área o una oficina de atención que les pueda explicar a detalle cómo funciona cada institución, ¿sí? ¿Quiénes son los integrantes de un sistema de seguridad? Hablamos desde las policías municipales, la policía estatal, lo que es Fiscalía del Estado, lo que son los juzgados correspondientes al Poder Judicial, ¿sí? Pero no hay un lugar que nos explique cómo funciona cada uno de ellos o cuál es el ABC para llevar a cabo un trámite. Entonces, es complicado llegar porque por la dinámica de cada institución, realmente quien conoce o quien está adentrado en estos temas, pues llega y hace sus trámites, ¿sí? Una persona externa o que por primera vez acude es un martirio. Entonces, desgraciadamente, no hay esa atención en esas instituciones. ¿Qué les recomiendo yo? Acercarse a un especialista, ¿sí? En mi caso, yo quedo también atento. Si a alguien les puedo ayudar, con todo gusto. Gracias. Sí. Licenciado Saldaña, como nos lo he ido mencionando también, sabemos que las leyes es algo que nos rigen a cualquier profesionista, a cualquier área, a cualquier escuela. Sabemos que acá en logística se manejan muchas mercancías. Desde su perspectiva, ¿cuál es una ley, o sea, que tenemos que tener claro un encargado de logística? Logística, tienen que conocer primero yo empezaría por el Código Fiscal de la Federación, las leyes en materia aduanera, se va a involucrar incluso con el derecho marítimo. ¿Por qué? Porque muchos productos son traídos desde otros países, llegan por barco, llegan a los puertos. Entonces, en todos los puertos, lógicamente, hay servicios de aduana, y es donde puede haber infinidad de complicaciones, ¿sí? Un retraso de la llegada de una embarcación en todo su proceso precisamente de logística, de traslado o de entrega, todo se puede retrasar, ¿sí? Los puertos tienen una forma de operar muy precisa con los tiempos, entonces un pequeño atraso puede cambiar todo una logística. ¿Y qué va a pasar? Pues esa logística les va a perjudicar a todos los que están participando en ese proceso, ¿sí? Desde quién envía la mercancía, desde el transportista que tiene que recogerla y trasladarla, quién la va a recibir y el que la va a recibir, porque lógicamente le va a dar un destino más allá. Entonces, ¿cuáles son las leyes principales? Código Fiscal de la Federación, todo lo que tiene que ver con tema aduanero e incluso el marítimo. Ok, muchas gracias. También últimamente en estos años ha surgido mucho el decomiso de las mercancías en la aduana. ¿Cuál es el primer paso que un encargado de logística debemos de seguir? Ok. En el tema, cuando hay algún aseguramiento de mercancía o algún embargo, normalmente va a ser personal de aduanas quien va a intervenir ahí. Ellos son una autoridad administrativa. Como autoridad administrativa, la propia Constitución establece que cualquier autoridad debe fundar y motivar sus acciones. ¿Qué tiene que hacer el agente aduanal? Bueno, realizar un acta de embargo, un acta de aseguramiento, y tendrá que precisar por qué motivos lo está asegurando. Y no nomás el motivo, debe fundamentarlo. ¿Qué es fundamentar? Establecer mediante un artículo de una ley por qué motivo está asegurando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el coordinador de logística que está viendo el aseguramiento? Verificar esa acta para saber hasta dónde está siendo correcto ese aseguramiento y ver si es posible resolverlo en ese mismo instante o definitivamente tenemos que llevar un procedimiento.
¿Qué ocurre con toda la mercancía asegurada? Pues bueno, que va a quedar a cargo o a disposición de las propias aduanas y hay que llevar el trámite con ellos, ¿sí? Entonces, son trámites que desgraciadamente tampoco son inmediatos, tampoco son de 2-3 días, ¿sí? Se pueden llevar algún tiempo y que eso nuevamente afecta toda la logística que se viene trabajando con las mercancías, ¿sí? Entonces, motivo principal o que es lo primero que se debe verificar, el fundamento y el motivo por el cual el agente aduanal está señalando que va a embargar esos bienes o esa mercancía, ¿sí? Que muchas veces por algún error de interpretación en el tema jurídico, eso aplica mucho. Yo veo un artículo y yo lo entiendo de una forma, pero otra persona lo lee y lo entiende diferente. Y ahí es donde puede entrar el conflicto de decir al agente aduanal, para mí debo asegurarlo, y a lo mejor en una buena explicación, en un buen entendimiento, pudiéramos hacerle ver que puede estar en un error. Si no está en un error y procede el aseguramiento, bueno, tendremos que buscar mediante un procedimiento administrativo regularizar la mercancía para efectos de poderla reclamar. Totalmente, y es muy importante todos esos aspectos ya que nos ayudan a entender en cuenta toda la mercancía que entra o sale del país, donde tenemos que entender qué es lo que lo conforma, declarar todo ese valor que estamos exportando, importando, porque eso al final del día es muy importante cuando se declara en la aduana. Y de hecho, en base a eso, hay algo que nos llama la atención porque se ha realizado un cambio en los últimos 2 meses, donde antes al exportar o importar una mercancía fuera del país, nosotros declarábamos en papel nuestro pedimento, nuestras facturas, todo que fuera de acuerdo a lo que estábamos declarando. Pero hoy en día hubo un cambio que ahora ya no lo entregamos en papel, sino en digital. ¿Cómo considera que esto, si estamos listos para este proceso de digitalización, o qué es lo que implica? Todo el aprovechamiento de la tecnología yo considero que es bueno, que es favorable, pero siempre el proceso de adaptación, pues vamos a tener algunas fallas, algunas complicaciones por todos los que intervienen, llámense autoridades, llámense un sector privado, llámense usuarios, ciudadanos. En ese inter de ajuste, pues va a haber algunas complicaciones, pero buscando hacia adelante, pues tener una dinámica más práctica, más ágil para todos los procesos. Yo estoy a favor de todo lo que es tecnología, el poder digitalizar o poder llevar a cabo trámites digitales simplifica los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Hablamos sobre todo que si en el tema de logística, en el tema de transporte, mucha mercancía llega por medio de los puertos, tomando de parámetros Ciudad de Guadalajara, incluso la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, no tenemos puertos inmediatos. Tenemos que considerar los trayectos desde el puerto más próximo hacia estas ciudades. Entonces, en lugar de generar tiempo con llevar documentación hoy, mañana, lo que tardo en llegar a las oficinas, ¿sí? La manera virtual o la manera digital pues, nos ayuda a que sea en línea, que sea inmediato, y los tiempos de respuesta, los tiempos de atención son mucho mayores. Es decir, eficientar tiempos, eficientar recursos para tener un resultado más práctico, más pues favorable hacia todos los que participan en el tema de la logística y del transporte. Totalmente a favor de ello, pero siempre el periodo de adaptación va a traer consigo algunas fallas, pero es un periodo que como en todo cambio, en todo proceso, debe estar considerado. Claro, y creo que es una muy buena oportunidad aquí en el sector de México, porque usualmente al momento de que cualquier empresa, compañía exportaba ciertos materiales, retomando el punto anterior en cuanto a errores o temas de legalidad, cuando se declaraba de forma incorrecta, todo esto llevaba un retraso logístico porque se debe hacer una cita para aduanas, una cita para cruzar, para el arribo de la mercancía. Entonces, todo eso, si se llevaba o había algún error en papel, al momento que la aduana lo revisaba, implicaba un retraso. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad que se esté implementando esta tecnología, esta digitalización. Y hay algo que también debemos de tomar en cuenta, todos estos factores, pero hay un punto
No sé si nos pudiera orientar en cuanto a estas fallas o errores en el sistema de aduanas o en el sistema de judicial mexicano. ¿Qué es lo que podemos mejorar o tomar en cuenta? Bueno, dentro de las fallas, que insisto que son parte de un proceso normal, siempre va a estar la coordinación o la aplicación de recursos, para estos nuevas formas de operar. Recordemos que para todo el tema, principalmente aduanero, pues lógicamente va a haber particulares, va a haber instituciones o autoridades que van a participar. No tenemos los mismos recursos, no tenemos las mismas opciones, es decir, o infraestructura, mejor dicho. Entonces, como puede haber tanto empresas, personas morales que tengan una amplia estructura porque así lo requieren, o sea, a lo mejor las autoridades son las que se nos van a quedar pequeñas, ¿sí? Entonces necesita haber una coordinación adecuada. Si bien es cierto, todo el tema digital favorece, también es cierto que al final alguien tiene que revisar esa documentación, así sea virtual, alguien la tiene que revisar. Entonces, aquí el tema sería tener el personal suficiente por parte de, sobre todo de aduanas, para estar revisando, tener ese flujo constante de revisión de documentos y poderlos autorizar. La digitalización nos ayuda en el envío y respuesta que sea rápido, que sea pronto. Sin embargo, al revisarlo, ¿sí? Pues al final alguien tiene que verificar esa información, verificando que desde el tipo de producto, de dónde viene, hacia dónde se dirige, si reúne los requisitos de importación o los requisitos de exportación. Entonces, todo ese aspecto al final se tiene que ir revisando. Automatizar los procesos sería muy bueno, pero insisto que es un proceso, o va a ser un proceso que se va a llevar a cabo, ¿sí? Esperando que no sea mucho lo que se lleve, porque el flujo del tema aduanero es bastante para México. Es una de las actividades más importantes, digo, dentro del área de comercio, de las más importantes, y se debe cuidar, priorizar, para que pueda tener un flujo normal, ¿sí? Y que no sea producto o motivos para atrasos y complicaciones. Bien, maestro. En su trayectoria como docente, sabemos que usted imparte la materia de taller de expresión oral y escrita. ¿Por qué es importante que un ingeniero en logística y transporte sepa o necesita saber comunicarse bien y organizarse para poder ser un buen líder? Yo les comentaba hace un momento de los documentos y sobre todo también de conocer límites y obligaciones. La materia de expresión oral, uno de los objetivos es la utilización adecuada de las palabras, ¿sí? Entonces, el poder entender un documento, un formato o un registro que se tenga que realizar, pues debemos saberlo entender, pero debemos saberlo expresar, ¿sí? Entonces, es decir, al momento de llenar ese formato, llenarlo con las palabras adecuadas o con los términos correctos. Entonces, eso en cualquier profesión o en cualquier oficio, pues debemos utilizar la terminología adecuada. Entonces, en este caso, los ingenieros en logística deben utilizar las palabras adecuadas para poder llenar todos los formatos o requisitos que requiere el tema aduanero. Entonces, de ahí la importancia de la materia de expresión es poderlos apoyar en su terminología. Hay una materia que por igual se imparte aquí en el centro universitario, que es redacción técnica. Va muy emparejada al tema del taller de expresión, porque es usar nuestra terminología adecuada a cada profesión o a cada oficio o a cada actividad. Entonces, ahí es la importancia de poder utilizar los términos, ¿sí? Entonces, van muy de la mano expresión oral y lo que es redacción técnica, con la finalidad de que el estudiante en su ámbito profesional pues pueda desarrollarse de manera oral o escrita, que son los formatos, sobre su propia actividad. Entonces, esa es la importancia de la relación de la carrera de logística con la materia de expresión oral. Sí, también como retomando con lo que nos comentó de las materias que se relacionan, también se puede relacionar un poco la materia de liderazgo y coaching para poder ser un buen líder y poder llevar una planificación estratégica a desarrollo, una
planificación táctica para poder reorganizarse mejor. Definitivamente, digo, toda la formación académica o los programas que se tienen implementados es con esa finalidad, que puedan tener, una vez egresados, todas las herramientas necesarias para desarrollar su profesión, digo, como puede ser la de logística en transporte, como puede ser cualquier otra impartida aquí en el centro universitario, pero es darles esas herramientas. Entonces, si bien es cierto, la materia de expresión es una, la de liderazgo es otra, digo, y todas las demás, sin hacer menos a ninguna, son el complemento para dar las herramientas a los hoy estudiantes y una vez egresados, pues sean líderes en el campo profesional. Bien, maestro. En el campo profesional, sabemos que en el transporte y en la cadena de suministro hay muchos riesgos legales. ¿Cómo debe cuidar un logístico el objetivo para no terminar en un problema jurídico? Sí, muy interesante la pregunta y va muy relacionada con lo que hemos venido platicando, en el sentido de conocer las normas legales básicas que hablábamos del código fiscal, el código fiscal, pudiera ser el código de comercio, pueden ser las leyes aduaneras, ¿sí? Para saber qué producto vamos a recibir o qué producto se va a trasladar o qué producto se va a entregar. Quién lo recibe, saber los requisitos de internación, los requisitos de importación, los requisitos de exportación. Digo, es darle esa formalidad al producto que llega y poder hacer la entrega lo más correcto. Fuera de esos aspectos, los riesgos que también existe, sobre todo en el tema de transporte, es su propia transportación de un punto a otro, ¿sí? Sabemos que hay mercancías que son muy codiciadas para el tema de un robo. Entonces, toda la parte que se tiene que cuidar de manera logística sobre el aspecto de seguridad también se debe de contemplar, ¿sí? Hay productos que a lo mejor no tenemos tanto problema, que se pueda trasladar de un lugar a otro. Hay productos que son de mucho interés y que tienen un alto índice delictivo, por ejemplo, todo lo electrónico, ¿sí? Entonces, es importante cuidar también esa parte, no nada más lo que es documentos o la forma de los requisitos para poder ser importado o exportado, sino también cuidar que llegue a su destino. Entonces son factores que se deben de cuidar, la parte jurídica, la parte legal, pero también la parte del transporte, de que pueda llegar a salvo a su destino. Entonces, dentro de esos riesgos, pues también considerar mucho la parte de seguridad. También, maestro, sabemos que a lo largo de su trayectoria ha manejado recursos, personas o información sensible. ¿Qué consejo de ética profesional siguió usted? El tener, digo, lógicamente todo implica una responsabilidad. Para mí, de forma ética, pues los principios con los que uno trabajó, fue de honestidad, de responsabilidad, porque el tener personas a cargo, la responsabilidad implica en que lo que yo haga mal pueda también recurrir más responsabilidad hacia ellos, hacia todo el personal que tiene uno a cargo. Responsabilidades, les hablaba hace un momento, responsabilidad civil, penal o incluso responsabilidades administrativas. Entonces, la forma que yo creo que mejor se puede llevar a cabo es precisamente utilizándola o siendo responsables o siendo honestos para que todos podamos trabajar en una misma sintonía y que todo lo que se haga de la mejor manera y nadie tenga un tipo de responsabilidad, ¿sí? Entonces, el tener a esas personas a cargo, lo primero es eso, que todos estén bien, que todos estén en un ambiente de trabajo acorde. No puedo decir que estén contentos, porque hace un momento les decía, el área que yo tenía a cargo, pues no es un área agradable, no es un área tranquila, ni entonces, pero dentro de las posibilidades que haya una armonía, que haya un ambiente de trabajo favorable, ¿sí? Para llevar a cabo las actividades. Entonces, el tener a las personas a disposición o a cargo de uno, pues implica mucho eso, ¿no? Tenerlos y cuidar, no lo digo en un mal sentido, sino cuidar que todos puedan hacer sus labores de manera adecuada y que no haya ninguna responsabilidad para ello. Los bienes que a su vez también se tienen a disposición, pues es aplicarlos de manera eficiente a lo que son destinados. Lógicamente en las instituciones pues hay todo tipo de recursos. Hablo pues de económicos, materiales, entonces hay que aplicarlos a lo que corresponde, ¿sí? Porque para eso se suministraron. Entonces es darle la utilidad que se necesite
bien que mal, se asignan para efecto de llevar a cabo las funciones. Entonces hay que cuidar todos estos aspectos, que sí se aplique a lo que se está destinando. También sabemos que en la fiscalía se trabaja bajo presión. ¿Cuál fue su filosofía para poder dirigir esos equipos de alta presión? Del mismo modo, digo, tratando de ser objetivo, tratando de ser responsable, yo les decía que es un área de mucho estrés, en el sentido de tener familiares o deudos que todos los días decían cómo va mi investigación, ya tiene un resultado, ya sabe quién fue. ¿Por qué? Porque también les genera una intranquilidad, una inseguridad de saber si ellos en algún momento van a ser también agredidos. Entonces, la labor principal implicaba saber el motivo de la agresión para darles esa seguridad, ¿sí? Esa seguridad o esa tranquilidad de que la agresión únicamente cesaba con una víctima y no que pudiera haber riesgo hacia los demás. Entonces, era buscar o tener esa frialdad, a lo mejor la frialdad de analizar las circunstancias de cada caso, de cada víctima, para poder llevar a cabo las investigaciones y poderles decir a los familiares el resultado de la investigación, ¿sí? Y darles, en la medida de lo posible, esa seguridad a ellos. Totalmente, porque sin duda alguna es algo muy delicado y en base a todo esto que hemos platicado y compartido estas experiencias, ¿cuál es el consejo de vida o de ética que considera que un ingeniero o cualquier profesional no pueda olvidar al salir al campo laboral? El consejo creo yo que más que yo puedo dar y que se puede aplicar, digo, entendamos el objetivo de estudiar una carrera universitaria, una licenciatura, que es desarrollar nuestra profesión y pues lógicamente vivir de ella. Entonces, el hacer las cosas de manera adecuada, en su momento nos va a dar el poder vivir de nuestra propia profesión y tener esa tranquilidad o esa satisfacción hacia nosotros, ¿sí? Desgraciadamente los temas que yo vi durante tantos años, pues era el que a veces algo mal hecho conllevaba incluso pues a la pérdida de una vida humana. Entonces, insisto en que la mejor manera es hacer las cosas de la forma correcta y eso nos va a dar día a día una siguiente actividad y la satisfacción personal y una tranquilidad para llevar nuestra vida. Muchas gracias, licenciado Saldaña, por sus consejos, por sus aportaciones, por todo lo que nos explicó del sistema jurídico. Esperemos que a los alumnos de Ingeniería Logística en Transporte o egresados de la carrera nos puedan servir de algo y tomarlos en cuenta. A continuación vamos a pasar Gracias. a los avisos parroquiales. Vamos a felicitar al doctor Rafael González, coordinador de la carrera de Ingeniería Logística y Transporte, por su acreditación de la carrera CASEI. También hacemos una atenta invitación a todos los alumnos de todas las carreras a asistir al concurso de empaque, envase e embalaje. Y también se les invita a la exposición de proyectos de modulares de logística y transporte. El concurso y la exposición de proyectos sería el día 13 de mayo de este año en la Lunaria CUSEI. Muchas gracias, Isaac, por estos anuncios. A continuación tenemos algunos chistes. Oye, Isaac, ¿qué le dijo un inventario a otro? No, pues no sé. No me cuentes tus problemas. Ahí va otro. Oye, Isaac, ¿qué hace un agente de aduanas cuando tiene frío? Ni la menor idea. Pues se pone una póliza de seguro. A continuación continuaremos con una de nuestras dinámicas. Atención. El primero que logre armar un envío internacional usando solo 3 emojis representando los elementos clave, origen, transporte, destino, se llevará a cabo un premio sorpresa. Pueden mandar mensaje al número 33 21 87 76 28. Repito, pueden mandar mensaje a 33 21 87 76 28. Tienen que mandar la respuesta y los esperamos. Pasaremos a una frase
La línea del orden y el desorden reside en la logística. Sun Tzu. Bien, para dar terminada la sesión del día de hoy de Jueves Logístico, hacemos la entrega del reconocimiento a nuestro invitado especial, el maestro Néstor Saldaña. Tenemos su constancia por haber participado con nosotros y aceptar la invitación. Agradecemos su tiempo y sus consejos que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, como Ingeniería en Logística y Transporte. Y nos vemos en la siguiente sesión de Jueves Logístico. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.